bienvenido a este vídeo en el que vamos a explicar cómo se halla el campo magnético creado por una espira circular. Ya he comentado en otros vídeos que la experiencia de Ørsted vino a demostrar que las fuentes del campo magnético son las corrientes eléctricas, puesto que en su experiencia comprobó que al poner un circuito cerca de una brújula, la brújula se desviaba y se colocaba perpendicularmente a la intensidad de corriente cuando por el circuito pasaba una intensidad de corriente. La ley de Biot-Savart permitía hallar el campo magnético en ese caso. El campo magnético B creado por un circuito era K diferencial de L por R entre R al cubo, y con la intensidad aquí dentro de la integral. Lo que pasa que, como nosotros trabajamos con intensidades constantes, la solemos escribir fuera. Aplicando esta integral vimos que para el caso de un hilo de longitud indefinida el campo magnético era perpendicular al hilo, tal y como demostraba la experiencia de Ørsted, y valía nu sub 0i entre 2pi por la distancia al hilo. Gracias a este resultado, además, pudimos demostrar el teorema de Ampère, que venía a decir que la circulación de B es igual a nu sub 0 por I, por las intensidades encerrada por esa curva, que venía a demostrar que el campo magnético es no conservativo y que además me permite hallar el campo magnético creado por ciertas distribuciones que sean continuas de corriente eléctrica y que presenten simetría, tal y como vimos también en un ejemplo en el vídeo que se llama Teorema de Ampère. Volveremos a recurrir a este teorema. En la parte final de este vídeo volveremos a recurrir a este teorema para demostrar el campo magnético creado por una bobina o solenoide, que no es sino un agrupamiento de espiras circulares. Bien, volviendo al tema que nos interesa, espira circular recorrido por espira circular recorrida por una intensidad de corriente I, tal y como están viendo ahí en perspectiva. Para hallar el campo magnético que provoca en un punto P, en este punto P que está en el eje que es vertical y que pasa por su centro, pues lo único que tengo que hacer sería tomar un elemento diferencial de L aquí. Este elemento diferencial de L nos permite hallar ese pequeño campo diferencial de B, K I diferencial de L por R entre R al cubo. Bien, recordemos que diferencial de B, como es un producto vectorial, tiene que ser perpendicular a diferencial de L y a R. Y si yo aplico la regla de la mano derecha y con estos 4 dedos de la mano derecha marco el giro que va de diferencial de L a R, el vector diferencial de B me sale, tal y como estamos viendo, me sale aquí hacia arriba. Si yo tomase el elemento que está diametralmente opuesto, y aquí marcara diferencial de L y aquí marco R, y yo aplico la regla de la mano derecha, diferencial de B me sale perpendicular, pero hacia abajo. De tal manera que si lo tomo por parejas, veo que estas componentes de diferencial de B las componentes que son paralelas al plano de la espira se anulan, pero las componentes que son perpendiculares al plano de la espira se van a sumar. De tal manera que si este ángulo es θ, esto será diferencial de B coseno de θ, y esto será diferencial de B coseno de θ. Lo único que tengo que hacer ahora es ir evaluando cada elemento con su pareja que está diametralmente opuesta, y cuando yo barra la mitad de la espira, como cada elemento va cogiendo el que tiene opuesto, cuando yo barra la mitad de la espira, al sumarlo por parejitas, habré recorrido toda la espira. De tal manera que ya sé que diferencial de B, que es perpendicular, es 2 diferencial de B coseno de θ.
¿Y qué sería diferencial de B? Pues diferencial de B sería en módulo K y módulo de diferencial de L por módulo de B por el seno del ángulo que forma. ¿Qué ángulo forma en todo momento diferencial de L y R? Pues este ángulo que están viendo aquí es de 90 grados. Y como el seno de 90 grados es 1, no lo voy a poner. Diferencial por R. Aquí sería... Aquí sería por R. Lo cambio. Por R entre R cubo. De tal manera que simplifico esta R con R cubo, me queda debajo R cuadrado. Pues bien, lo único que tengo que hacer es sustituir ahí, diferencial de B perpendicular, es 2K y la integral de diferencial de L, R cuadrado, coseno del ángulo. Y para hallar, ¿cuál sería entonces el campo B perpendicular a la espira que se forma ahí en el eje? Tengo que hacer la integral. Y la integral, como lo estoy tomando por parejitas, lo haré sobre esta media circunferencia, como dije antes. Pues bien, vean que aquí tenemos suerte, puesto que todas estas distancias R, todas esas distancias R a ese punto P son constantes. De tal manera que esta R cuadrado sale fuera de la integral. Por la misma razón, este ángulo tita permanece constante. Por eso coseno de tita sale fuera de la integral. Me queda únicamente la integral de diferencial de L. Y la integral de diferencial de L es L medios. Me queda al final entonces que el campo B magnético, que es perpendicular, vale 2K y la integral que sería aquí L medios, R cuadrado, coseno de tita. El 2 se va con el 2 y lo único que tengo que hacer ahora es poner lo que vale R y lo que vale el coseno del ángulo. Pues bien, vamos entonces a escribirlo todo en función de los parámetros del problema. Estamos aquí ahora mismo. El campo B vale K y L coseno de tita entre R cuadrado. Si esto es tita, como este ángulo es de 90 grados, este ángulo que está aquí sería pues alfa. Y alfa más, lo escribo aquí que se ve mejor, alfa más 90 más tita es igual a 180 grados. Por tanto, alfa es 90 menos tita. Si este ángulo que está aquí es de 90 menos tita, como este ángulo es recto, este ángulo tiene que ser tita. Y es importante saber que eso es tita porque si yo extraigo este triángulo rectángulo de ahí, me queda que este lado es R mayúscula, que este lado es X, la distancia del punto al eje, y este lado es R minúscula. Como esto es tita, yo ya puedo decir que coseno de tita es R mayúscula entre R minúscula. Es decir, que aquí donde está coseno de tita, escribiré R mayúscula entre R minúscula, pero esa R minúscula con esta R cuadrado me queda R al cubo. ¿Y cuánto vale R minúscula? Pues aquí se ve que R minúscula, si hago Pitágoras, R es raíz cuadrada de R mayúscula al cuadrado más X al cuadrado. Y por tanto, sustituyendo aquí, me queda raíz cuadrada de R cuadrado más X al cuadrado al cubo. Aquí tenemos la expresión del campo magnético en función de los datos del problema. ¿Qué sucede?
bueno, tal y como estábamos esperando, va a depender de la X del punto P. Esto era esperable. Va a depender de la X del punto P. Otro detalle importante, si el campo magnético sale por aquí, significa que entra por aquí. Porque recordemos que las líneas de campo magnético son cerradas siempre. De tal manera que aquí también podemos aplicar la regla de la mano derecha. Si yo con los 4 dedos de la mano derecha marco el giro de la intensidad de corriente, el dedo pulgar me va a señalar cómo va a ser el campo magnético B. A mí el punto que más me interesa es este punto, justo en el centro de la espira. ¿Por qué? Porque es donde voy a conseguir el campo magnético máximo. Puesto que cuando yo me coloco aquí en el centro de la espira, es decir, al punto P, por favor, a la X hazte 0. ¿Y qué pasa si yo aquí en la X pongo 0? Pues si en la X pongo 0 me queda raíz de R cuadrado, que me queda R, y R al cubo, que con R cuadrado, con R aquí, se me va esta R, con esta R me queda aquí R cuadrado. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Pues simplemente donde está la L, poner lo que vale. La L valía 2πr, de tal manera que esta R se va con esta R cuadrado, y me queda finalmente que el campo magnético B vale, lo escribo por aquí, el campo magnético B vale K y 2pi entre R. Y donde está la K, voy a poner lo que vale. K vale nu sub 0 entre 4pi. Pues si yo simplifico este 4pi con este 2pi, me queda que el campo magnético B, que es perpendicular, vale nu sub 0 y entre 2R. Vamos a borrarlo para escribir la conclusión final. Conclusión final, el campo magnético máximo que se consigue con una espira es aquí en este punto, campo magnético máximo, y ese campo magnético máximo vale nu sub 0 y entre 2R. ¿Qué ventajas tiene esto? Que yo, si tengo una espira circular, puedo jugar con el campo magnético con tal de que varíe la intensidad que pasa por esa espira. Es más, si yo represento las líneas, de campo magnético de una espira circular, que las están viendo aquí ahora mismo, si yo represento las líneas de campo magnético de una espira circular, resulta que son indistinguibles de las líneas de campo magnético de un imán. Por eso, desde el punto de vista de la física, no hay diferencia entre un imán, que ahí no está la foto, sería esta, me he equivocado, ahí está la foto de la espira, es esta que está aquí. Decía que desde el punto de vista de la física, no hay diferencia entre una espira y un imán. ¿Qué ventajas tiene usar espiras y no imanes? Pues que puedo aumentar el campo magnético, porque aquí tenemos un problema grave, y es, no nos olvidemos que en esta formulita, nu sub 0 lleva un 10 elevado a menos 7. Y por eso, para una espira sola, para yo poner de manifiesto el campo magnético, que necesito una intensidad que sea muy, muy elevada. Pero yo tengo otra opción. Yo, si no quiero poner intensidades muy, muy, muy elevadas, ¿puedo conseguir campos magnéticos muy altos? Sí. ¿Cómo? En vez de poner una espira, pongo 2, pongo 3, pongo 4, pongo 5, pongo 2000 espiras. Si yo hago eso, el campo magnético que aparece en el interior va a ser constante y además con intensidades pequeñas consigo campos magnéticos elevados. A esa distribución se le llama solenoide o bobina, que es la que van a ver a continuación. Aquí tenemos el campo magnético creado por un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Es un arrollamiento de n espiras, tal y como están viendo aquí. Aquí, evidentemente, para estas fotos se han puesto separadas para que vean que en el interior del solenoide
las líneas de campo magnético son paralelas. Y además es constante, pero en la práctica lo que se hace es ponerlas muy juntitas y muy apretaditas, tal y como se ve en el siguiente dibujo. En este dibujo tengo un solenoide al que le he hecho un corte transversal. Ese solenoide al que yo le he hecho un corte transversal, fíjate, aquí la intensidad, ¿qué significa estos puntitos que estás viendo aquí? Estos puntitos que tú estás viendo aquí, significa que por ahí la intensidad está saliendo de la pantalla del ordenador. Recorre delante de la pantalla del ordenador la mitad del solenoide que hemos cortado y la intensidad entra por aquí. ¿Y cuánto vale el campo magnético en el interior de un solenoide? Pues para hallar el campo magnético en el interior de un solenoide, lo único que tengo que hacer es aplicar otra vez el teorema de Ampère. ¿Qué decía el teorema de Ampère? Que la circulación de B diferencial de L vale nu sub 0 por las intensidades encerradas por esa curva. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tomar una curva que sea cerrada y sobre la que me sea fácil integrar. Este detalle es súper importante, no me vale cualquier curva. Yo tengo que ser astuto y elegir una curva apropiada. Por ejemplo, esta curva que ven aquí. Vean, yo salgo del punto 1, me voy al punto 2, subo al punto 3, vuelvo al punto 4 y vuelvo otra vez a bajar al punto 1. Ciclo cerrado. ¿Sobre ese ciclo cerrado yo puedo aplicar el teorema de Ampère? Sí. Vamos a aplicarlo. A ver, tengo que hacer esta integral. Pues para hacer esa integral, lo único que tengo que hacer es hacer el producto escalar de B por diferencial de L. Detalle importante, en este lado y en este lado, ese producto escalar vale 0. Ah, ¿y eso por qué lo sé? Pues un detalle súper importante. Fíjate aquí lo que es diferencial de L. Un trocito de camino. Y fíjate cómo es B. Son perpendiculares. Y si son perpendiculares, el producto escalar es nulo. Lo mismo me pasa aquí. Diferencial de L va hacia abajo y el campo B va hacia allá. Por tanto, al ser perpendicular, vale 0. Es más, sobre este lado, sé que también vale 0. ¿Por qué? Porque ahí no hay campo magnético. Me queda únicamente, este lado. Y vean, sobre este lado, esto sería diferencial de L. Y el campo B que es paralelo. Por tanto, sobre ese lado yo puedo hacer esa integral. Pues sí, esa integral sería módulo por el coseno de 0 grados, que no lo voy a poner, igual a nu sub 0 por I. A ver, chicos, ¿cuántas intensidades hay aquí encerradas? Pues sería contar. 1, 2, 3, 4, no sé qué, n. Dependiendo del tamaño de esa curva, dependiendo del tamaño de ese rectángulo que yo tenga, habrá más o menos espiras incluidas ahí. Como no lo sé, lo llamaré n mayúscula. Por tanto, aquí pondré nu sub 0 n por I. Porque en el teorema de Ampère tengo que hacer un recuento de las intensidades que hay encerradas dentro de esa curva. Pues bien, aquí tendría que hacer, el campo B sale fuera, la integral de diferencial de L es L, nu sub 0 ni. Paso la L dividiendo, y me queda que el campo magnético vale nu sub 0 n entre L por I. Pues bien, a n mayúscula entre L se le llama n minúscula, que es la densidad de líneas que hay por cada metro. Y atentos al detalle, ahí está el meollo de los solenoides. No importa el número de espiras que tenga, lo que importa es que estén apretadas. Fíjate lo que te interesa a ti, que haya muchas en poco espacio, porque entonces la n minúscula aumenta mucho. Vean la expresión que tienen aquí, chicos, por cierto. Veanla aquí. Nu sub 0, n minúscula por I. Ejemplo, si yo en un tubito de cartón de 5 centímetros de largo enrollo 2000 espiras,
¿Cuánto valdrá entonces n minúscula? Pues n minúscula valdrá 2000 entre 0,05, es decir, 5 entre 100. 5 entre 100. Pues bien, me queda entonces que 2000 entre 5 es 400 y 400 por 100 me queda 40.000 vueltas por metro. Claro, si yo vengo aquí y le meto aquí un 40.000, con ese 40.000 ya puedo competir con 10 elevado a menos 7. De tal manera que si, por ejemplo, circula una intensidad de corriente de 10 amperios, con una intensidad de corriente de 10 amperios consigo un campo magnético de 10 por 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 6. Y 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a 4, 4 por 10 elevado a menos 2 teslas, que ya esto es un campo importante, porque recordemos que los campos magnéticos vienen siendo más o menos como el terrestre, del orden de 10 elevado a menos 4 teslas. Por tanto, aquí ya tengo un campo magnético considerable. Importante del solenoide de la bobina. Gracias a esta expresión que tienen aquí, gracias a esta formulita que tienen aquí, pueden conseguir campos magnéticos intensos con intensidades pequeñas. ¿Dónde está el meollo de la bobina? Que esté muy apretadito, puesto que n minúscula es n mayúscula entre L mayúscula. Vamos a hacer un problema de campo magnético para no tostarle más con esto. El lunes acabo el tema y me meto ya